Amigos del canal Foro Cívico, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en compañía del senador Antonio Sanguino, miembro del Partido Verde, que viene participando en la definición precisamente de la candidatura presidencial por parte de este partido. Y para comenzar esta entrevista que busca un objetivo pedagógico a la ciudadanía, mirar cuál es la visión, la propuesta de país que tienen los precandidatos, que tienen para ofrecerle al pueblo colombiano, queremos primero que todo, senador, que nos comente a los oyentes y televidentes del canal Foro Cívico, el canal de la ciudadanía, quién es Antonio Sanguino, un poco de su biografía, si es tan amable. No, primero permíteme saludarte, Alberto, agradecerte por esta invitación al canal Foro Cívico. Siempre es muy grato poder conversar con la ciudadanía. Yo creo que es el principal interlocutor que tenemos quienes ejercemos este oficio público, los ciudadanos. Nos debemos a ellos, debemos estar sometidos permanentemente a su escrutinio y por supuesto estamos obligados a rendirles cuenta permanentemente de lo que pensamos y de lo que hacemos. Así que agradezco esta oportunidad. Yo soy senador de la República, cumplo actualmente esa función en el Congreso de Colombia, pero soy un ciudadano común y corriente, como cualquiera de los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan a esta hora a través de este canal. Soy hijo de campesinos del Catatumbo, de la provincia de Ocaña, en Colombia. Campesinos pobres, además, mis padres eran analfabetas y tuve la fortuna de haber podido acceder a la educación pública en medio pues, de dificultades y de restricciones económicas, como tienen que hacerlo millones y millones de colombianos. Así que no pierdo esa condición de ciudadano, me siento muy orgulloso de serlo además y de ejercer la ciudadanía, y la ciudadanía, digamos, en su rol político también. Soy egresado de un colegio público en Valledupar. Allí estudié mi secundaria en el Colegio Nacional Loperena. Allí me encontré con estas inquietudes políticas desde esa época. Tenía yo por ahí 13 o 14 años, fui forjando en el movimiento estudiantil y en el ambiente político de la época unos compromisos sociales, unos compromisos con la democracia, con el cambio, con la transformación de la sociedad que me han acompañado toda la vida. Precisamente por eso me hice sociólogo, estudié sociología, estudié historia, fui dirigente estudiantil también en la universidad, me vinculé a la lucha popular en el nororiente colombiano, por allá a finales de la década de los 80. Terminé haciendo parte del movimiento estudiantil por la Constituyente. Tengo la fortuna con mi generación de haber ayudado a parir la Constitución del 91 en un momento muy difícil de bloqueo institucional de la sociedad colombiana, y posteriormente ya como profesional me vinculé al movimiento Ciudadano por la Paz, hice parte de un proceso de paz en el año 94, dirigí una organización no gubernamental que tuvo relativa importancia en estos temas de paz, de conflicto, de derechos humanos, la Corporación Nuevo Arcoíris. Desde allí adelantamos una investigación que dio mucho de qué hablar en Colombia, que fue además cabeza de proceso penal en la Corte Suprema, que fue la investigación sobre la parapolítica. Lo hicimos junto con investigadores connotados como León Valencia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Ariel Ávila, en fin, un grupo de personas que puso ese debate en el país. Estudié una maestría en desarrollo en la Universidad de los Andes y luego hice un doctorado en Gobierno y Administración Pública en Madrid, España, en la Universidad Complutense. Fui concejal de Bogotá en 3 ocasiones, primero en nombre del Polo Democrático, luego en nombre de la Alianza Verde. He hecho parte de la fundación de esos proyectos políticos alternativos en Colombia, y luego de haber sido presidente del partido, liderando la consulta popular anticorrupción y la campaña por el sí en el plebiscito por la paz, llegué al Senado de la República. Soy
una persona que he militado siempre en la orilla alternativa de la política colombiana. Tengo un compromiso de vida con la paz, con la reconciliación de los colombianos, con la justicia social y con la justicia climática, ahora que me he metido en estas militancias ecológicas, verdes, por supuesto defiendo esas causas en el Congreso, lucho contra la corrupción permanentemente, porque sé que es un flagelo, que es una pandemia que nos acecha permanentemente, y estoy ahora ayudando a construir una opción de cambio para Colombia. Nosotros tenemos una promesa democrática en la Constitución del 91 que está por cumplirse, tenemos una promesa de reconciliación en el acuerdo de paz y tenemos una responsabilidad frente al cambio climático. Esos tres asuntos tenemos que juntarlos en un proyecto de cambio para Colombia. Bien, senador. Me olvidó, soy padre de 2 hijas, de 2 mujeres, y eso además me coloca en un lugar de mucha sensibilidad con la causa de las mujeres y con esa otra igualdad que está por conquistarse en Colombia. Tal vez en América Latina es el que más produce noticias. Todos los días produce muchas noticias, muchos informes. Lamentablemente la mayoría de las noticias son trágicas y desalentadoras. Quería preguntarle si es posible que nos hiciera un corto análisis de qué es lo que pasa en Colombia, cuál es la crisis institucional permanente y profunda que vive la sociedad colombiana. Usted nos hablaba, por ejemplo, de la Constitución del 91, y mucha gente ya convirtió esa Constitución en un fetiche, como algo perfecto, y resulta que tiene muchas cosas malas que quedaron ahí en esa Constitución del 91 y que hoy están a la flor del día. Se está mostrando cómo hay muchas instituciones mal organizadas que permanecieron ahí. ¿Cómo analizaría qué es lo que está pasando en Colombia, digamos, en los últimos 10 años? Bueno, este país es una montaña rusa, ¿no? Estamos una vez arriba, otras veces abajo. Tenemos a veces una ebullición social, hay una riqueza en la movilización popular, ciudadana. Hay una capacidad de resiliencia de este país, como se dice ahora, de una capacidad de recuperación de nuestras tragedias y una capacidad para el optimismo, ¿no? Si no fuera así, este país hubiese podido naufragar ante tantos, digamos, hechos problemáticos, ante tantas circunstancias que en cualquier otro contexto no hubiesen hecho posible una sociedad ni un Estado como el que tenemos en Colombia. El profesor Gutiérrez Sanín tiene un texto que lo ha titulado El orangután con sacoleva, ¿no? Recogiendo una frase del dirigente liberal Echandía, que decía precisamente que Colombia era una democracia, ¿no? Pero que era un orangután, ¿no? Finalmente muy bien vestido, pero era un orangután. Para explicar que somos una democracia la más estable del continente, la más larga, somos una sociedad en la que permanentemente elegimos nuestros gobernantes, pero eso está acompañado en el trasfondo de unas dinámicas de violencia política, incluso unos picos de violencia política generalizada, ¿no? Él nos habla, por ejemplo, de la violencia de los 50 entre liberales y conservadores, que fue un pico de violencia política generalizada, y luego la violencia de los 80, ¿no? Que fue otro pico de violencia generalizada entre el 85 y el 90, cuando ocurrió precisamente la masacre de la Unión Patriótica, ¿no? Y que finalmente tuvo una válvula de escape con la constituyente del 91, y luego la última violencia generalizada, la que ocurrió por la guerra entre las guerrillas, particularmente las FARC y el Estado colombiano, en la década de los 90, o mejor, en la década del 2000, en donde, digamos, coincidió la violencia, la expansión de la violencia paramilitar con la acción de guerra de las FARC. Ese es un problema que tenemos, ¿no? Tenemos una democracia imperfecta, inconclusa,
Una democracia formal. No, también real, digamos, aquí hay expresiones democráticas, claro que sí, si no tuviéramos esas expresiones democráticas, Petro no hubiera sido alcalde de Bogotá, ¿no? Ni lo hubiera sido Claudia, ni lo hubiera sido Lucho Garzón, ni estuvieran en la gobernación del Magdalena Carlos Caicedo, ni hubiese sido gobernador Antonio Navarro, ¿no? Si no tuviéramos un ejercicio de oposición en Colombia como el que nosotros desarrollamos, sí, amenazados y todo lo que querramos, con todas las limitaciones. Si no tuviéramos democracia, pues no tuviéramos unas cortes, ¿no?, que actúan relativamente de manera independiente. A pesar del cartel de la toga, tenemos una Corte Suprema de Justicia, ¿no? Tenemos unas expresiones sociales, una movilización social que hace presencia en la vida y en el debate público colombiano. Pero claro, eso está ocurriendo, o eso existe junto con los grandes digamos, problemas, los grandes bloqueos también que tiene nuestra democracia. Por eso yo decía, la Constitución del 91 es una promesa democrática, ¿no? Es una promesa democrática que está por cumplirse, porque tuvimos cambio democrático, tuvimos cambio constitucional, pero no hemos tenido cambio político, por lo menos en el orden nacional, ¿no? Incluso cuando se expidió la Constitución en el 91, logramos parcialmente una paz con las guerrillas o con la mitad de las guerrillas de ese entonces, pero luego se vino una ofensiva en plena implementación de la Constitución del 91. Hicimos un acuerdo de paz que trae un paquete de reformas. El acuerdo de paz con las FARC es el más completo, de los más completos del mundo, unos 5 o 6 puntos que incluyen reforma agraria, modificación de la política antidrogas, reformas políticas, política de atención a víctimas, etcétera, etcétera, enfoque territorial de la paz, pero se nos vino una violencia que resiste a los cambios que promete ese acuerdo de paz. Así que, digamos, yo creo que el balón está en la cancha, que los demócratas todavía tenemos tareas por cumplir, que hay 2 hojas de ruta muy importantes que pueden exigir o pueden demandar ajustes, claro que sí, ¿no? Pero que son 2 referentes importantes para construir una sociedad democrática de alta intensidad, como dice el sociólogo portugués Boaventura dos Santos. O sea, ese es el papel que nos corresponde como sociedad.